Comenzamos la sesión 13ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, dentro del capítulo de la Iglesia en el Corpus Paulinum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo toda una serie habíamos visto las características de la Iglesia como cuerpo de Cristo, como templo de Dios en el Espíritu. Habíamos comenzado lo referente al desarrollo, al crecimiento de la Iglesia, y ahí habíamos indicado ya cómo la Iglesia crece y se edifica en virtud de la predicación. Pero tenemos que dar un paso más, porque no solo aparece en San Pablo la predicación, sino también se habla de que el creyente se incorpora a Cristo mediante el bautismo y mediante la Eucaristía. Aquí son mucho más amplias las referencias al bautismo que a la Eucaristía, pero todas son importantes. Respecto al bautismo se dice claramente que por el bautismo el creyente se incorpora a la Iglesia, en 1 Corintios 12:13. Por este rito los cristianos son lavados, son purificados por el baño del agua, quedan vinculados de una manera especial a Cristo. Diríamos que la muerte redentora de Cristo se hace presente en el bautismo, el mismo simbolismo del bautismo, el ser sepultados o el estar bajo el agua de alguna manera es como una alusión a la muerte, y el salir es una alusión a la resurrección. Evidentemente, a partir de ese simbolismo exterior se produce un efecto interior. También hay referencias múltiples a la acción del Espíritu Santo en el bautismo, la terminología esta de recibir las arras del Espíritu como una unción que reciben los cristianos, con lo cual, cuando se habla del bautismo, hay referencias tanto a Cristo como al Espíritu Santo, pero siempre en una dimensión eclesial. O sea, el bautismo no es algo meramente personal. Por supuesto que tiene que darse una relación personal, no es que uno pueda ser bautizado en lugar de otro, no. Cada uno tiene que ser bautizado, cada uno tiene que responder por la fe, pero en la medida que nos unimos a Cristo, eso da lugar a una relación múltiple entre todos, y ahí tenemos la Iglesia. Junto con el bautismo, en San Pablo también encontramos la celebración de la Eucaristía. Es cierto que solo tenemos los testimonios de 1 Corintios 11 y también en 1 Corintios 10. Son las dos únicas referencias así más detalladas. Nos gustaría tener más detalles, pero en realidad nos dicen muchas cosas. Ante todo, que esto ya es una tradición. O sea, San Pablo es algo que ha recibido, no es algo que se ha inventado, y por tanto para él es algo fundamental respecto a la manera de entender la Iglesia. Aparecen ahí pues diversos aspectos de la Eucaristía, el contenido rememorativo de la pasión, la misma consagración separada del pan y del vino nos hace referencia a la separación del cuerpo y la sangre del Señor, así como su presencia real. O sea, la argumentación que emplea San Pablo tanto en Corintios 11 como en Corintios 10 hace referencia a que hay una presencia del todo especial de Cristo, si no lo que dice pues tampoco tendría mucho sentido. Y tenemos también la perspectiva escatológica. La Eucaristía sería como una anticipación del banquete celestial, solo que en esto San Pablo tuvo que moderar bastante las cosas. Acordaos todas las indicaciones que dio para que en el no hubiera esos ágapes que se celebraban junto con la Eucaristía. La Eucaristía se situaba dentro de una comida común, porque al final pues algunos se emborrachaban o cada uno llevaba la comida y no se compartía nada, en fin, era un pequeño desastre, y por eso se entiende que ya al final del siglo I, cada vez una cosa estaba muy bien la comida fraterna, pero la Eucaristía se separó como algo distinto para evitar confusiones. Precisamente el carácter de realismo de la Eucaristía es lo que va a acentuar las consecuencias morales y las exigencias para participar en la Eucaristía. Por eso dice, ojo, que lo que estamos recibiendo, que cada uno se examine para ver si lo puede recibir o no, porque esto no es una comida común, esto no es cualquier cosa. Bien, por tanto, este aspecto del bautismo y de la Eucaristía fundamentales para la Iglesia. Otro de los puntos que encontramos en la Iglesia en San Pablo
es que es un único cuerpo, esto nos ha salido ya, pero hay diversidad de miembros y diversidad de funciones. El fundamento de la unidad es que hay un solo bautismo y por eso se forma un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, etc. Y ahí se nos dice que las diferencias sociales o de procedencia son irrelevantes. Esto, como lo hemos leído ya tantas veces, no nos acostumbramos, pero decir en aquella época de la Roma del Imperio que ya da igual hombre o mujer, o que da igual siervo que libre, era una cosa realmente llamativa. O sea, las diferencias sociales estaban marcadísimas y los esclavos eran más cosas que personas. Decir San Pablo que esas diferencias ya eran completamente irrelevantes o que ser bárbaro o griego de un lugar o de otro, en un momento en que todo eso se marcaba muchísimo, claro, era una cosa que llamaba profundamente la atención y esto nos pone de relieve la profunda novedad de Cristo. O sea, lo que nos trae Cristo es algo que está muy por encima de todas las otras cosas que pueda haber en cualquier sociedad. O eso, la diferencia entre judíos y gentiles, cuando los judíos hacían todo lo posible para ni tocar ni ver a los gentiles. Claro, digamos, la unidad que se da en Cristo en la Iglesia relativiza completamente todas esas diferencias. O sea que, por tanto, tenemos una unidad fundamental entre los miembros. Y no como resultado de una constitución que se haya dado la Iglesia, como sería un pacto que hacemos entre todos, sino como fruto de la acción divina. Fijaos que esto es importantísimo, porque si esta unidad supera las otras diferencias, quiere decir que te da algo que es completamente distinto. Es lo que luego se va a formular. Te da los dones de la gracia santificante, los dones sobrenaturales que están completamente por encima de cualquier cosa de este mundo. Con lo cual, que el que haya unas diferencias sociales o de lo que sea, eso es completamente irrelevante en comparación con la gracia divina. Obviamente habrá que tenerlas en cuenta, diríamos, desde el punto de vista práctico para algunas cosas organizativas, pero en lo más profundo son irrelevantes. Y en esta unidad, por supuesto que habrá diversos carismas, como ya hemos visto, habrá diversos ministerios para edificar la comunidad dentro del postulado de la caridad. De hecho, todos los dones van a proceder de ese triunfo de Cristo, de esa exaltación de Cristo. Y quizá ahí el texto más significativo, que habla de la diversidad y unidad de estos dones, lo relaciona con la misma unidad y pluralidad en Dios, la misma unidad divina y la pluralidad de personas divinas. Bien, y un poco en relación con esto, con esta, digamos, unidad y diversidad en el cuerpo de la Iglesia, tenemos el orden jerárquico en la Iglesia. San Pablo no es que se dedique, no explique con detalle la constitución y estructuras de la Iglesia, sino que va a acentuar su carácter de obra de Dios. O sea, es el resultado de la acción de Dios, por lo que he dicho antes. O sea, esa vida en el Espíritu Santo, esa vida de la gracia, supera cualquier otras diferencias que provengan del ámbito natural. Pero dentro de esa, digamos, toda esta vida sobrenatural, va a haber distintos carismas y ministerios, que están todos al servicio de ser esa obra de Dios. Pero lo que es absurdo, como algunos intérpretes han querido decir, sea Campenhausen entre los protestantes o King entre los aparentemente católicos, digo aparentemente porque realmente no era católico, otra cosa es que cobrara de instituciones católicas, pero realmente lo que él decía era incompatible con lo que dice la Iglesia Católica y lo que dice la Escritura. O sea, pensar que a veces cuando se habla de estas cosas, de si alguien es hereje o no es hereje, no, pues no es cuestión de entrar en la determinación canónica, si hay un decreto o no. La cuestión está, si esta proposición es lógicamente compatible con esta, sí o no. Y evidentemente, si tú pones una negación de tipo universal, es incompatible. Tú no puedes decir que A y no A son compatibles. Si dices que puedes decir para todo se sucede tal cosa o existe al menos uno que no lo cumple. Evidentemente, acordaos del cuadradito aristotélico de cómo se contraponen las proposiciones. Si hay una proposición que es contradictoria con otra, pues evidentemente no puedes afirmar las dos. Es aquí a lo que me refiero. Hay multitud de cosas de Hans King que son incompatibles con otras afirmaciones que encontramos en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, etc. Entonces, algunos de estos autores muy alegremente afirmaban que en algunas comunidades como las de Corinto no había algún tipo de estructura jerárquica.
Claro, esto se lo han inventado ellos, porque eso no está dicho en ningún sitio. De hecho, no solo se habla de diversidad de carismas, sino que se habla de otras, digamos, otro tipo de actuaciones que no se pueden entender sin más como un carisma. Y tener presente además que la autoridad jerárquica propiamente en la comunidad de Corinto era San Pablo, que era quien lo había fundado. Vamos a hacer aquí un poco esta explicación. Ante todo, no se puede contraponer lo que hoy denominamos carismas con lo que hoy denominamos ministerios, porque están todos en las mismas listas. Ya vimos que en alguna de las listas se hablaba no solo de hablar en lenguas y tal, sino de apóstoles, de la presidencia o de este tipo de cosas. Por otra parte, el ministerio jerárquico no tiene la forma definitiva de la configuración territorial que hoy lo conocemos y, sobre todo, en aquel primer momento, el papel jerárquico lo ocupan los apóstoles, en este caso San Pablo, que se considera con prerrogativas semejantes a los 12 y, de hecho, busca en Jerusalén la aprobación de su apostolado entre los gentiles. El mismo San Pablo se considera con ese poder de dirección sobre las iglesias que él ha fundado, incluso estando ausente, excomulga al incestuoso o da normas concretas respecto a la celebración de la cena o da órdenes concretas a los casados. Y diríamos, el apóstol tiene también una serie de colaboradores. Por eso, diríamos, acordaos ante todo que la función del término apóstol tiene diversos usos en el Nuevo Testamento, incluso en el mismo San Pablo. Por ejemplo, personas particulares que eran encargadas de recoger o consignar las colectas. También San Pablo habla de falsos apóstoles, judaizantes que no mantienen la fidelidad a Cristo. Emplea el término apóstol para Santiago, para Andrónico, para Juania, para Bernabé. O cuando habla de los testigos de la resurrección, habla de manera más indefinida a todos los apóstoles. O sea que el mismo San Pablo se considera como alguien que tiene una autoridad. Ya vemos que desde el principio hubo colaboradores, con lo cual pretender que la Eucaristía en Corinto la presidía cualquiera no tiene ningún sentido, porque se habla en las cartas también del ministerio de la presidencia, con lo cual había alguien que tenía que ser el encargado de aquello. Pensar que eso lo podía hacer cualquiera, eso no está de ninguna manera en los textos que tenemos. Por otra parte, San Pablo siempre aparece como el transmisor de algo que ha recibido, con un papel importante en la edificación de la Iglesia, digamos, aunque Cristo sea el fundamento mismo. Por otra parte, también se presenta como administrador de los misterios de Dios, y en cierto sentido como padre de la comunidad, dando, diríamos, un punto de referencia para que otras personas, imitándole a él, imiten a Cristo. Además, este tema de la imitación y un poco la paternidad en el campo religioso se daba ya en la figura judía de los rabinos y sus discípulos. Lo que pasa es que aquí se extiende a toda la comunidad y esto siempre San Pablo se considera como siervo de Jesucristo, lo que, digamos, eso además reaviva la imagen del Antiguo Testamento del siervo de Dios. Respecto a otros ministerios, acordaos todos los que había en la lista que ya vimos. Se hablaba de la predicación de la palabra, de la enseñanza, que esto originariamente es el ministerio apostólico, pero son ejercitados también por personas distintas de los apóstoles. Se habla de personas que ejercen una función de directores en la comunidad, en la carta a los tesalonicenses. O sea, para todos estos, digamos, tan amantes del tema histórico crítico, esta la tienen que poner dentro de las primeras. Ahí ya aparecen los que dirigen la comunidad, con lo cual no es que la comunidad se autogestionara, no, había alguien que dirigía esta comunidad. Incluso los términos obispos y diáconos están en Filipenses. Antes incluso de hablar de las cartas pastorales, que es lo que trataremos a continuación, con lo cual, como veis, dentro de este crecimiento y este desarrollo de la comunidad, tenemos también el tema de un orden jerárquico en la Iglesia. Pasamos ahora a este punto que es especialmente importante para cuestiones sobre la Iglesia y sobre el ministerio, que son las cartas pastorales. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Han sido siempre conocidas desde la más remota antigüedad cristiana, o sea,
Hay algunas alusiones en Clemente Romano, la carta a los Corintios 2:7, 29:1, ahí os lo pongo, mucho más explícitas en Policarpo, en el Filipenses, en Teófilo de Antioquía, en el Autolicum, hay citas de estas cartas, y ya explícitamente las atribuye a San Pablo, tanto Ireneo como Tertuliano, Clemente Alejandrino y el canon muratoriano. Y desde luego aparecen ahí personajes que están en el resto del epistolario paulino. O sea que son cartas que la antigüedad cristiana no tuvo la más mínima duda de que pertenecían a San Pablo. Lo que pasa es que, diríamos, determinados críticos bíblicos han puesto en duda la autenticidad paulina de estas cartas, sobre todo por cuestiones de tipo eclesiológico. O sea, pensad, los que pretenden que el ministerio es una cosa tardía, que no tiene nada que ver con Jesucristo, que se fue formando por las necesidades de la comunidad o todo este tipo de cosas, no pueden aceptar que en los últimos escritos de San Pablo se hable de obispos, presbíteros y diáconos. Eso es un escándalo, vamos, casi como si hablara de la curia romana o algo por el estilo. No. San Pablo habla de obispos, presbíteros y diáconos, o peor todavía, que hable de un depósito doctrinal que debe ser custodiado. Como tuviéramos aquí ya la doctrina de la fe en San Pablo. Y por eso tratan de mandar estas cartas lo más tarde posible, diciendo pues que en la antigüedad había mucha pseudoepigrafía, o sea que se falsificaban cartas o se atribuían cartas de uno a otro. Y básicamente suelen añadir, digamos, suele haber tres grupos de argumentos por los cuales se ataca la autenticidad de estas cartas. Primero dicen que no hay lugar en la vida de San Pablo tal como la conocemos para que pudiera escribir estas cartas, estilísticos, porque la lengua y el estilo de estas cartas es distinto del habitual de San Pablo, comenzando por muchas palabras que no hay en otras, y doctrinales, porque los herejes a los que parece referirse San Pablo serían gnósticos, pero estos no son anteriores al siglo II, y sobre todo, este es el punto clave, la jerarquía eclesiástica parece muy desarrollada en estas cartas, y se habla del contenido objetivo de la fe, o sea, serían cartas demasiado católicas para estos escrituristas. Podría parecer que no merece la pena entretenernos en esto y que esto sería una cosa que deben tratar los biblistas, porque si son escritos canónicos contienen la revelación, independientemente de quién y de cuándo las escribiera. Pero atención, porque no podemos olvidar el carácter histórico que tiene la escritura y la misma verdad cristiana. Por eso, ya lo vimos en el capítulo de los orígenes del cristianismo. Así como la fe no se opone a la razón, la fe tampoco se opone a la historia. Y por ello es importante advertir que si estas explicaciones sobre el ministerio proceden del mismo Pablo, tienen que darse ya en esa época tan sumamente temprana. Descuidar los aspectos históricos nos llevaría pues, a algún tipo de cristianismo de forma gnóstica que no dé importancia a la historia. Y además el tratar estas cartas es una ocasión para profundizar en la enseñanza sobre el ministerio en estas cartas y en otros textos de San Pablo. Algo hemos aludido en lo que hemos visto antes, en el epígrafe anterior, pero hay que verlo con más detalle. De esta manera, el estudio a fondo de las fuentes de la fe nos ayuda a mostrar la verdad de esta misma fe y que no hay una contraposición a la razón, porque si dijéramos, sí, bueno, en realidad da igual cuando las hayan escrito, ¿qué más da que estén escritos en el siglo III? No, mire usted, nosotros decimos que el ministerio está arraigado en Jesucristo, que Él dejó a los apóstoles, que los apóstoles dejaron esa organización de la Iglesia y por tanto tenemos que tener algo en este sentido de la época apostólica. Así que vamos a ir viendo cada uno de los tres grupos de argumentos. Acordaos que habíamos hablado de argumentos históricos, estilísticos y doctrinales. Respecto a los argumentos de tipo histórico, sobre cuándo pudo escribir San Pablo estas cartas y dónde, dentro de los datos autobiográficos que presentan, ciertamente no se ve que estas cartas las escribiera dentro de la vida de San Pablo que relata el libro de los Hechos o que aparece en otras cartas. Pero es perfectamente aceptable, como ya vimos, si San Pablo hubiera quedado libre de la primera prisión romana en torno al año 60, podría haber retomado su ministerio hasta una última prisión, que es la que acabó con su martirio. Eso no sería antes del año 64, con lo cual, digamos, hay ahí perfectamente tiempo para escribir esta carta,
para otros viajes, etc. De hecho, en algunas cartas de la cautividad muestran esa esperanza de que iba a ser liberado, y está el mismo testimonio de Clemente Romano, que habla de una, digamos, de una actividad posterior de San Pablo, el viaje a España, todo ese tipo de cosas. Desde el punto de vista histórico, además, son importantes casi como el testamento de San Pablo, sobre todo la segunda Timoteo, como una serie de consejos sobre lo esencial de alguien que sabe que ya va a morir. También hay toda una serie de pequeños detalles que nos hablan de la autenticidad, pequeños encargos que encontramos, detalles, quiere que se transmita la doctrina cristiana, obviamente, como siempre pasa en San Pablo, la lengua es griega, pero las ideas de fondo son semíticas, tienen un sustrato semítico bastante claro. Sería ya el paso de la generación de los apóstoles, que va a morir, a la siguiente. Él quiere perpetuar la enseñanza, darle ese carácter oficial, con autoridad, a las instituciones, y la predicación se considera como un depósito, como algo que hay que transmitir y que no puede ser así alterado porque a uno le dé la gana. O sea, los cristianos son herederos de una tradición que es digna de fe, con esa expresión, pistos o logos, es fiel la palabra que se está transmitiendo. Y respecto al tema de la pseudonimia, hay que decir que sí, había falsificaciones, y las cartas apócrifas eran un género muy característico de la época helenística e imperial, pero esto no quiere decir que tomaran el pelo a todo el mundo, o que fuera fácilmente esa falsificación en la iglesia naciente. De hecho, el mismo San Pablo, en la segunda a los tesalonicenses, denuncia que había falsas cartas que circulaban con su nombre. Por eso tenían cuidado de autentificar con una serie de signos unas cartas y otras. San Juan, por ejemplo, atacaba a los que se atrevieran a interpolar el Apocalipsis, o Dionisio de Corinto, esto ya estamos en el siglo III, lamentaba que algunos habían falsificado sus cartas. O sea, con esto lo que os digo es que, por supuesto que había pseudonimia, pero la gente era consciente de ello y trataba de tomar medidas. Conocemos por papiros de la época las precauciones que se tomaban. Las mismas cartas de San Pablo aparecen luego con unas suscripciones, firmas de él, con datos o incluso frases autógrafas. Esto es absolutamente claro. Y teniendo en cuenta la veneración que otorgaban las comunidades antiguas a esta carta, es difícil imaginar, si no hubieran sido auténticas, que tanto Clemente de Roma o Policarpo las citen, o toda la Iglesia en general. O sea, digamos, la aceptación fue muy amplia y muy pronta, con lo cual pretender que esto eran falsificaciones no es para nada razonable. Y respecto a los argumentos estilísticos, sobre todo el tema del vocabulario, como si este vocabulario fuera mucho más simple, con pocas imágenes, más dogmático. Ante todo, recordad que las cartas en la antigüedad no es que uno se pusiera a escribirlas de puño y letra, eso era rarísimo. Lo normal es que las fuera dictando a un secretario o le fuera dando ideas, el otro escribiera algo, le fuera corrigiendo. O sea que se entiende ahí que el amanuense tenía un papel, digamos, sí, el amanuense era un instrumento del que estaba dictando, pero es el que iba preparando, de hecho, el texto. Y por otra parte, si aplicamos estas cosas de la diversidad de vocabulario a otros autores, por ejemplo, todos los diálogos de Platón, es muy fácil cualquier corpus de la antigüedad hacerlo trozos, porque siempre va a haber diferencias de vocabulario en unos y otros. Desde luego, respecto al vocabulario, siguen encontrando bastantes semitismos, incluso en la construcción sintáctica, o sea que en eso no se distinguen tanto de las otras. Y respecto al argumento que más ha impresionado, la cantidad de palabras que solo aparecen en estas cartas, por ejemplo, de las 902 palabras propias y exclusivas de San Pablo, aquí tendríamos 305, e incluso de ellas 175 desconocidas en el Nuevo Testamento. Esto puede parecer impresionante, pero en realidad no lo es tanto, porque fijaos que de estos números, de las 305, 2/3 en realidad son otras formas de palabras, o sea, variantes, o sacar de un sustantivo un adjetivo, de un adjetivo un sustantivo, palabras derivadas, compuestas, con lo cual tampoco es una cosa tan extraordinaria, y muchos están tomados de los mismos 70.
la misma traducción griega del Antiguo Testamento, o sea que como veis tampoco es una novedad tan sustancial. Y por otra parte no olvidemos, los temas de estas cartas son bastante peculiares, porque vienen a ser como un vademecum pues, para Timoteo y para Tito en torno a las, digamos, al ministerio que tenían que realizar, con lo cual es lógico que haya familias terminológicas propias. Y si hablamos un poco de la, diríamos, de la autenticidad, fijaos que siguen apareciendo aquí detalles muy propios de la psicología de San Pablo. Así, elevaciones doctrinales de repente, a partir de un hecho concreto, insistencia en su ejemplo y la experiencia personal, revelación de los sentimientos más íntimos, en este caso ante la muerte, confesión de los antiguos errores, exaltación de su autoridad apostólica en unión con Cristo, o sea que, diríamos, están dentro del marco de todas las otras cartas de San Pablo. Lo que sí podríamos decir es que estas cartas confirman pues, sus dotes de pastor, de organizador, que ya habían aparecido en los primeros viajes de San Pablo. Y que ya, no sé, en la misma fundación de la iglesia de Tesalónica o en la de Corinto veíamos y que el mismo Pablo pues lo reconoce y lo explica. O sea que en ese sentido, diríamos, aparecen cosas que están también en otras cartas de San Pablo. Si entramos en los argumentos doctrinales, este es el punto esencial, porque diríamos el motivo por el cual muchos se oponen a la autenticidad paulina de las pastorales es porque aparece el ministerio eclesial con mucha claridad y ellos no están dispuestos a aceptar que ese ministerio pueda ser tan primitivo en la iglesia o tenga alguna relación con Cristo. Como os digo aquí, muchos no aceptan que antes del año 70 pudiera estar tan desarrollado. Como os digo aquí, este argumento solo es una fuente ulterior de problemas, porque veremos más adelante al hablar del ministerio todos los datos anteriores y sobre todo que la etapa que evocan las pastorales es anterior a la situación de Ignacio de Antioquía. Tenemos que en San Ignacio de Antioquía ya hay un episcopado local, el obispo vinculado a una única población, con un conjunto de presbíteros y de diáconos claramente determinados. En las cartas pastorales tenemos ya la terminología, pero todavía los significados no están fijados del todo. Y las relaciones entre unos ministerios y otros, como digo, son más bien implícitas que explícitas. Están, pero no con la misma claridad que hay en Ignacio de Antioquía, y repito que eso estamos hablando ahí de principios del siglo II. O sea que, si ya en principios del siglo II, bueno, también algunos por supuesto han negado las cartas de San Ignacio, si a principios del siglo II tenemos esa organización, no hay el más mínimo inconveniente que hacia los años 60 pudiera darse lo que está diciendo aquí San Pablo. Por eso os digo, en cualquier caso, a los que no quieren aceptar que la estructura ministerial tiene su origen en Cristo y todavía les parecerán demasiado les parecen demasiado las pastorales, pero entonces ya el problema es otro, es que no quieren aceptar cosas que el mismo Cristo ha establecido. Igual, la idea de una estabilidad de la Iglesia, ese fundamento de la verdad, ese depósito de la fe, que no pueden ver, pues no sé, porque no crean que se pueda conocer la verdad, o porque no podemos hablar con verdad sobre Dios, o porque están, digamos, enredados en la crítica de la razón pura kantiana, pero eso es otro problema filosófico. Habrá que tratarlo filosóficamente, no se puede mezclar con estas cuestiones. Y, de nuevo, si lo comparamos con la literatura de la época, con la literatura de Qumran, hay una cantidad de grandes paralelos, o sea que algunas imágenes que encontramos en las pastorales eran comunes en determinados judíos en la época, como los de Qumran. De hecho, aquí hay algunas cosas interesantísimas, esto lo leí después, no lo pude poner en el manual, pero algunos estudios, sobre todo de este autor americano, de Bergsma, ha escrito recientemente un libro sobre el sacerdocio muy interesante en la Biblia, y hay muchos paralelismos con la organización que había en los esenios de Qumran. Sabemos que eso terminó en el año 70 y tenían una organización que recuerda bastantes cosas a la de los apóstoles. O sea, la idea de obispo como sumo sacerdote, presbíteros en torno a él como sacerdotes del templo y diáconos como levitas, eso estaba en Qumran.
Eso estaba en los esenios en la época de Cristo, en la época de San Pablo. O sea que no es que este ministerio tripartito fuera un invento absoluto de San Pablo o algo que tenga que aparecer muy, muy tarde. No, había grupos judíos donde tenían cosas bastante parecidas en la época. O sea que no, digamos, entra perfectamente dentro del contexto histórico. También respecto a los temas doctrinales, el tema de qué herejías eran esas. Los hechos a los que se refiere San Pablo muestran un sincretismo religioso de gente que tomaba cosas de judíos, de paganos, algún elemento cristiano. Eso lo denuncia ya en Colosenses. Acordaos lo que habíamos dicho de Simón el Mago. O sea, en el fondo esos herejes son muy parecidos a lo que aparece a lo que encontramos en el libro de los Hechos. Y por otra parte, los grandes temas paulinos, el tema de la doctrina de la cruz, la fe como raíz de la justificación, los encontramos en estas cartas. Incluso la manera de presentar a Cristo sería más primitiva o menos desarrollada que la que encontramos en las tesalonicenses, porque aquí San Pablo no le interesa tanto hablar de cristología, sino dar datos concretos de cómo organizar las comunidades. También algunos han señalado que hay una preponderancia excesiva de instrucciones morales, pero vuelvo a lo de antes. Estas cartas son un directorio, o sea, se trata de organizar cosas concretas. Precisamente hay menos imágenes y alegorías para evitar las desviaciones de los herejes a los que se combate, porque había que precisar bien las cosas para que la gente no se liara y, como siempre, ya os digo, tenemos ese trasfondo semítico, aun con la terminología griega, pues para transmitir la fe en ese campo del helenismo. Bien, por esto diríamos la conclusión es que los argumentos que hay para separar a San Pablo de estas cartas no son para nada convincentes, o sea, obedecen a un determinado a priori, que en última instancia es filosófico y que nunca se ha demostrado, o sea que no hay el más mínimo inconveniente para aceptar, como aceptaron los padres de la Iglesia que conocían perfectamente aquel mundo y sobre todo conocían perfectamente el griego, no vieron ningún inconveniente en aceptarlas como cartas de San Pablo. Bien, pues dicho esto sobre la autenticidad, vamos a comentar algunas cuestiones de estas cartas, lo que dicen sobre la Iglesia. Es interesante los fundamentos teológicos de la Iglesia en las cartas pastorales. Ahí aparece la misión de Timoteo y Tito como promover la vida cristiana en los fieles, que se les denomina hermanos, fieles, santos o incluso los nuestros, y organizar la vida comunitaria. Había que organizarlo todo pues, conforme a una serie de normas, pues como en una casa hay diversos recipientes, así tiene que darse una organización dentro de la Iglesia. Siempre a partir de la fe, a partir de la oración y con unos ministros que van a tener un poco el papel como de padres o de jefes de esa casa. La Iglesia se va a ver ante todo como una sociedad religioso-cultural. O sea, la Iglesia es una casa de Dios, la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Fijaos esta terminología de casa que puede referirse tanto al lugar como a la asociación de los creyentes. Y por otra parte, evocaba el tema del templo, el tema de la presencia de Dios, el templo como la casa de Dios. Precisamente una casa está constituida por los que la ocupan y son los creyentes la familia de Dios. Esto le da como un carácter sagrado a esa sociedad y a esa casa y la distingue de otros grupos humanos. O sea, tiene ese carácter sagrado, le viene pues, por la fuerza divina que procede de Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad y tenemos la Iglesia como casa de Dios en la que habita Dios. Por eso es curioso que junto con esa definición de la Iglesia, como lo de columna, templo, columna, fundamento de la verdad, se nos habla del misterio de la piedad que es Jesucristo y se nos habla de la alabanza, de la confesión, de la súplica, en el culto. De hecho, se habla de esa organización del culto que aparece todavía muy sencilla, con profesiones de fe, himnos, doxologías, lectura de las escrituras, promulgación de profecías, oración de toda la Iglesia. Vemos aquí, diríamos, una relación con el culto típico de la sinagoga, o sea, cosas parecidas a las que hacían en las sinagogas, pero la diferencia está en la mediación de Cristo.
que es, digamos, el centro de todo esto. Por otra parte, también la fe y la vida cristiana dependen de esta relación con el Salvador, y ese es el motivo por el cual la Iglesia es la construcción más estable. Se dice que el sólido cimiento de Dios se mantiene firme teniendo grabada esta inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y apártese de la injusticia todo el que pronuncie el nombre del Señor. Esto en la segunda Timoteo 2:19. Fijaos que es como si, digamos, en esa casa que es la Iglesia estuviera marcada por estos dos citas: el Señor conoce a los que son suyos, apártese de la injusticia todo el que pronuncie el nombre del Señor. Son, digamos, son citas del Antiguo Testamento, en concreto de Números 16:5, la primera. La segunda sería una mezcla de otras citas, pero como veis, la Iglesia tiene esa firmeza porque está apoyada en el conocimiento de Dios y tiene una estabilidad de un cimiento que nadie puede mover. O sea, es un cimiento que ha sido puesto para durar para siempre. O sea, como veis, la Iglesia parece como esa sociedad de culto, pero absolutamente fundada, con toda firmeza. Y la Iglesia se presenta dentro de la historia de la salvación. Dios Padre como autor de la salvación, una salvación universal, que se ha manifestado por Jesucristo en la victoria sobre la muerte, que se va a concretar en la predicación del Evangelio. Cristo se hace presente en esa comunidad de los elegidos y de los creyentes. Aunque ahí, digamos, en algunos lugares no aparece tanto el término eclesía, en Tito 2:14 se habla del pueblo adquirido por la sangre de Cristo. O sea, como veis, si el pueblo de Dios había tenido que ver con la revelación que recibió Moisés, con aquel sacrificio en el Sinaí, la Iglesia es el pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Bien, lo que pasa es que la Iglesia, ya digo, no solo es esta sociedad religioso-cultural, sino también es una sociedad que enseña la verdad. Aquí la misión de la Iglesia está ese ser columna y fundamento de la verdad. Es curioso porque aquí emplea el término columna para la Iglesia, no para los individuos. En otros momentos se decía pues, que tal apóstol, tal otro son columnas de la Iglesia. Aquí es la Iglesia en su conjunto el que es la columna. Si Dios permanece en la Iglesia por su espíritu, en los creyentes y por su fuerza en los apóstoles, también permanece por la palabra, por esa palabra que transmite la verdad, que comunica la verdad. O sea, como veis, todo nos da como una sensación, como una imagen de solidez apoyada en la verdad. Incluso, digamos, esas columnas de la Iglesia podían remitir un poco al templo que tenía dos columnas, o esa frase grabada en las columnas podría recordarnos a las columnas del templo, que tenían también una serie de inscripciones. En cualquier caso, la verdad es objeto de fe, es objeto de obediencia y se identifica con la revelación de Dios en Jesucristo. Digamos, hay diversos textos, nos hablan de esa permanencia de la Iglesia, de la enseñanza de la verdad, del misterio de Cristo, y precisamente por eso hay que evitar que nadie pueda deformar el mensaje. Y a la luz de esta importancia que tiene la transmisión de la verdad, se entiende la vocación del apóstol, como Dios os pongo en este texto del comienzo de Tito, para que los elegidos de Dios lleguen a la fe que conduce a la piedad. Y por eso prescribe a Timoteo que guarde el depósito de la fe con toda diligencia. O sea, como veis, se trata de transmitir la verdad, de tener cuidado con esa verdad, una verdad que va a llevar pues, también a la piedad, a la alabanza a Dios. De ahí que la primera misión de los colaboradores de San Pablo sea proclamar la palabra de Dios y consagrarse a la enseñanza, una enseñanza con exactitud, conforme a esa doctrina que ha sido transmitida, y por eso los obispos tienen que ser capaces de enseñar. O de los presbíteros se dice que tienen que exhortar predicando la sana doctrina, refutando a los que la contradicen. O sea que aquí no vale cualquier cosa, sino que hay una doctrina que tiene que ser expresada, argumentada y refutar a los que dicen lo contrario. Por eso dice, tiene que admitirse a hombres seguros capaces de enseñar a otros. O sea, es una función especial que San Pablo manda a Timoteo, por eso le dice que se dedique a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Luego veremos también que tienen que buscar ministros, tienen que proveer de ministros para estos oficios.
y alude a que eso lo ha recibido por la imposición de manos del presbiterio. Por otra parte, ya para cerrar, hago ahí de nuevo esa relación a lo de Qumran, porque esta insistencia en una enseñanza verdadera que se tiene que transmitir no era algo único que se le hubiera ocurrido a San Pablo, estaba en varios grupos de la época. Pues terminamos ya esta sesión 13ª. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.